Iniciamos la unidad 4 de contabilidad de costos, modelo de costeo. Es indispensable recuperar algunas ideas para poder comprender las bases conceptuales de los modelos de costeo. El primer concepto, ecuación general del costo. ¿Cómo está compuesta? El costo del objetivo productivo A integrado por la cantidad física de los factores X para alcanzar el objetivo A y cada uno de ellos valorizado por los componentes monetarios de cada factor X representado por el precio o valor del factor. N expresa todos los recursos o los factores necesarios utilizados en la ecuación a través de la sumatoria de todos los recursos, cada uno con sus relaciones de eficiencia, conforman el objetivo productivo A. Es indispensable rescatar la condición de relatividad del concepto de costos, basado en el destino o la finalidad que tendrá la información que el analista está preparando. El observador elegirá según el objeto de análisis y responderá a las preguntas de cuáles son los costos necesarios, cuáles son los costos imprescindibles para la actividad a realizar y para obtener el objeto o resultado productivo que la unidad bajo análisis se propuso obtener. Por eso debemos destacar que son decisiones basadas en los conceptos de la teoría general del costo. Es indispensable en este momento hacer una diferenciación entre modelos de costeo y técnicas de costeo. Las técnicas son las herramientas y procedimientos que hemos aprendido para poder determinar los costos. Así, en clases anteriores vimos la clasificación de los factores según su naturaleza, sabemos analizar el comportamiento de los factores respecto al volumen de producción y así podemos clasificarlos en fijos y variables y sabemos distinguir los vínculos unívocos y no unívocas que nos permiten clasificar los factores en directos e indirectos respecto de las actividades o de los objetos productivos. Aprenderemos en las clases siguientes a clasificar los tipos de procesos productivos y los mecanismos para la acumulación de los costos. Pero ahora, para hablar de modelos de costeo, requerimos poner en juego la decisión del analista e incorporar el concepto de la teoría general del costo que define la necesariedad. Y es ahí donde entra en juego los modelos de costeo. Pongamos en juego el concepto de necesario versus el concepto de necesariedad. Para poder comprender los distintos modelos de costeo, debemos distinguir cuándo un factor es de utilización necesaria en función del objetivo productivo y la necesariedad será entonces la singular decisión del analista para relacionar determinados factores con ese resultado productivo. Entonces, mientras la necesidad se basa en la coherencia del vínculo entre factores y objetivos, y para entender su inclusión nos basamos en las relaciones causales y funcionales, respetamos para ello la interpretación de la realidad de los hechos económicos que ocurren en el proceso productivo. La necesariedad, en cambio, puede entenderse como la respuesta a ¿qué factores vamos a relacionar con los resultados productivos? Y será una decisión del analista según la finalidad que tenga la información de costos o la información para la gestión en cada unidad productiva. Reforzamos que la necesariedad también admite modalidades de manifestación diferentes. La necesariedad cualitativa,
que tiene que ver con la cualidad de los factores, la característica intrínseca que hace al sacrificio de ese factor o de ese determinado factor, y la necesariedad cuantitativa. En esta, lo que corresponde analizar es la cuantía del factor considerado componente físico y la del componente monetario, que refleja la cantidad de unidades monetarias consideradas para cada unidad de factor. Así aparecen 4 modelos básicos, 4 modelos de costeo básico. Nos vamos a tener que hacer también 2 preguntas básicas. Desde el punto de vista cualitativo, ¿cuáles factores deben ser considerados necesarios para alcanzar un determinado objetivo productivo? Si la respuesta es todos los objetos empleados en las actividades del proceso de producción, estamos definiendo un modelo de costeo completo. Si la respuesta es todos aquellos factores variables o cuya relación de eficiencia sea marginal que hayan sido empleados en las actividades del proceso de producción, estamos definiendo el modelo de costeo variable. Desde el punto de vista cuantitativo, la respuesta es cuánto de cada factor debo considerar necesario consumir físico y monetario para alcanzar el objetivo productivo. Si la respuesta es la cantidad física realmente usada y los precios realmente pagados, estamos definiendo un modelo de costeo resultante en un análisis que se puede realizar una vez cumplido el proceso productivo, es decir, un análisis ex post. Si la respuesta es la cantidad física y monetaria necesaria de cada factor son las que debieron haberse consumido en condiciones normales de la actividad para el volumen alcanzado, sobre la base de la predeterminación del mismo, entonces estamos hablando de un costeo normalizado. Entonces, el modelo de costeo resultante dice factores realmente consumidos en las acciones del proceso productivo integran los objetos realmente obtenidos. El modelo de costeo normalizado nos dice, primero necesitamos normalizar el cálculo de los costos necesarios para un determinado volumen y una vez que contamos con esa información, solo integramos el costo de los objetos realmente obtenidos con los factores que deberíamos haber consumido para el volumen alcanzado o el modelo de costeo completo requiere aplicar o considerar los factores con una relación de productividad o eficiencia marginal, denominados variables, y también a los factores con una relación de productividad o eficiencia media, definidos como fijos, aquellos que no varían en función del volumen de producción, lo que significa que tanto los fijos como los variables integran el costo de los objetivos obtenidos. En el modelo de costeo variable vamos a considerar solo a los factores con una relación de productividad o eficiencia marginal. Quiere decir aquellos cuya cuantía del costo varía en función de la variación del volumen de producción, clasificados como factores de comportamiento variable. Desde el punto de vista práctico, la determinación de costo requiere ambas consideraciones de necesariedad, cuantitativa y cualitativa. Así surgen el modelo de costeo
variable resultante, completo resultante, variable normalizado y completo normalizado. Estas son las 4 combinaciones que vamos a explicar en las próximas imágenes. El modelo de costeo variable resultante considera necesarios desde lo cualitativo los factores variables, relaciones de productividad marginales, y desde lo cuantitativo como necesarios todo lo realmente utilizado en el proceso productivo. El costo unitario de los objetos productivos obtenidos tiene el componente físico a partir de esas relaciones de productividad marginal ex post y monetizados a valores resultantes o pagados. El modelo de costeo completo resultante considera desde la perspectiva cualitativa todos los factores variables y fijos y desde lo cuantitativo todos los factores realmente utilizados en el proceso productivo y serán integrados así al costo de los objetos productivos obtenidos. El costo unitario entonces estará compuesto por las relaciones de eficiencia marginal de cada factor por su monetización resultante más todos los factores en la porción fija determinada en su relación de eficiencia media monetizada por su precio pagado o valor resultante. El modelo de costeo variable normalizado considera como necesarios desde el punto de vista cualitativo los factores sensibles a los cambios de volumen de los objetos productivos obtenidos acorde a su cuantía previamente normalizada, análisis ex ante, y debemos mantener una estructura operativa preestablecida para poder lograr dichos objetivos. El costo unitario, entonces, solo estará integrado por los factores con relaciones de eficiencia marginal y los costos variables excedentes se tratarán como otros resultados y los costos de la estructura también serán imputables al periodo en consideración. El modelo de costeo completo normalizado, el último bajo análisis, será desde el punto de vista cuantitativo, considera necesarios los factores en sus cuantías normalizadas previo al inicio del proceso productivo y desde lo cualitativo se considera necesario todos los factores fijos y variables. Una vez cumplido el proceso productivo, el costo unitario estará integrado por los factores con comportamiento fijo y variable en su cuantía normalizada y los excedentes o desvíos que generen tanto los costos variables como los fijos serán considerados como otros resultados imputables al periodo. Todo lo que expusimos en estas imágenes desde el punto de vista teórico podrán ponerlo en práctica a través del ejemplo propuesto.